nunca fueron africanos. Ni chinos. Ni atlantes, y griega. Sin embargo, durante más de 150 años, el mundo creyó que así sería. Las cabezas colosales, esos monumentos de 10 toneladas esculpidos por los olmecas, no solo moldearon la piedra. Moldearon un siglo de confusión. Labios anchos. Narices chatas. Ojos sin pupilas. Sin escritura. Sin explicación. Solo rostros, congelados en silencio. Luego vinieron las teorías. África debió cruzar el océano primero. No, tal vez antiguos exploradores chinos tallaron estos rostros. O tribus perdidas de la Atlántida. Autores marginales escribieron bestsellers. Profesores discutieron en revistas. Los programas de televisión desdibujaron las fronteras. Y en ese vacío, el mito se convirtió en memoria. Pero había una cosa que nadie tenía. Sangre. No hay textos olmecas. No hay voces olmecas. Pero sus huesos, aún enterrados en las profundidades de San Lorenzo y Loma del Zapote, guardaban historias encerradas en las mitocondrias de sus células. Y en 2018, por primera vez, los científicos descifraron ese código. 2 costillas. Antiguas. Frágiles. Pero en su interior, algo irrompible. Un linaje materno que se remonta a 16.000 años, no a África, ni a Asia, sino a los primeros pueblos que cruzaron a América desde Beringia. Haplogrupo A. Uno de los 5 linajes fundadores de los nativos americanos. Portado por mujeres cuyos descendientes se convirtieron en mayas, zapotecas, mexicas y, olmecas. Los marcadores genéticos eran altos y claros, no hay haplogrupo africano L no o del este de Asia, sin excepciones. Sin visitantes. Solo madres indígenas, nacidas de la misma tierra que sus estatuas custodiaban. Entonces, ¿por qué tardó tanto en ver la verdad? Porque nos quedamos mirando la piedra, e ignoramos la ciencia. Porque cuando los pueblos antiguos construyen algo enorme, buscamos a alguien extranjero que lo explique. Como si la brillantez no pudiera ser nativa. Como si la primera civilización americana necesitara ser salvada por marineros de otro mundo. Pero el ADN decía lo contrario. Los olmecas no fueron visitados. Fueron, origen. Y cuanto más cavaban los científicos, más empezaban a hablar los huesos. Luego dirigieron su mirada hacia una cueva en Tabasco, donde un pueblo olvidado esperaba ser encontrado. Pero esta no era una cueva cualquiera. Esta era Puyil, una cámara oculta sellada por el tiempo mismo, intacta durante más de 3000 años, hasta 2023. En una cueva sellada durante más de 3.000 años, los científicos encontraron pistas que reescribieron el pasado de un continente. A primera vista, no era más que otra hondonada de piedra caliza en las sofocantes tierras bajas de Salsa, Tabasco, México. Pero por dentro cueva de Puyil enterrado bajo capas de calcita y siglos de silencio, los arqueólogos descubrieron algo que ni siquiera la jungla pudo borrar, restos humanos, frágil y antiguo. Las pruebas de radiocarbono fueron claras, los huesos databan de desde el arcaico temprano hasta el clásico, que abarca más de 2.500 años de historia humana, pero no era la edad lo que importaba. Era lo que recordaban los huesos. En 2023, un equipo de investigación dirigido por Navarro Romero extraído ad mitocondrial, el hilo genético materno se transmitió de madre a hijo durante miles de generaciones. Contra todo pronóstico, surgieron 5 haplogrupos completos, A, A2, C1, C1, C y D4. No hay señales de haplogrupo L, lo que habría apuntado a una ascendencia africana. No O2, lo que podría haber sugerido contacto asiático, ninguno de los linajes exóticos que los teóricos marginales habían insistido en que finalmente surgirían. En cambio, lo que emergió fue inequívocamente nativo americano. Estos linajes, A2, C1, D4,
tenía raíces que se remontaban a Beringia, al igual que el ADN olmeca de San Lorenzo y esta vez, había más que solo datos genéticos. Los cráneos recuperados en Pujil mostraron deformación craneal intencional, un ritual de élite común en ambas civilizaciones olmeca y maya. Las formas no eran aleatorias. Eran símbolos de estatus. Marcadores de identidad. Huellas culturales impresas en el hueso. Entonces llegó el patrón que rompió el silencio de par en par. El secuencias A2 de Pujil no solo coincidían con los genomas de los antiguos mayas. Agrupados estrechamente con poblaciones mayas actuales en Guatemala y el sur de México, línea por línea, base por base. Eso no es difusión. Eso es continuidad, herencia genética directa, puente milenios con apenas una mutación. Y aún así, el ADN de Pujil no solo reflejaba al maya. Un haplotipo C1 coincidió con una población de Bolivia. Una conexión de 4 se vinculó con Brasil. Se trataba de ecos ancestrales que rebotaban a través de un hemisferio, trazando un código materno compartido que ningún mito podía explicar. Pero incluso con todo ese alcance, todos esos recuerdos, la cueva no contenía ninguna voz del lugar que más importaba. ¿Pero qué pasa con la gente de San Lorenzo, el corazón palpitante del mundo olmeca? La respuesta no vino de pirámides, tallas ni cabezas colosales. Vino de 2 costillas y un giro que realinearía las raíces de la identidad mesoamericana. 2 esqueletos. 2 costillas. Y la clave genética del origen de Mesoamérica. En 2018, después de décadas de especulación y silencio, un equipo de investigación de UNO hicieron lo que nadie había hecho antes. Extrajeron ADN antiguo de 2 entierros del periodo olmeca, uno de la Plaza San Lorenzo, el otro de Loma del Zapote, ambos fechados entre 1200 y 1000 AC. Este era el núcleo de la civilización olmeca. No era una frontera. No era una zona de comercio. Era el corazón. Los restos estaban degradados. Los trópicos habían hecho lo peor. Pero dentro de un pequeño trozo de costilla, del tamaño de una uña, la línea materna sobrevivió. Lo que encontraron fue haplogrupo A. 2 veces. El más antiguo linaje materno fundador en las Américas. Un código genético que conecta a los antiguos recolectores de Alaska, a los habitantes de los ríos amazónicos y ahora, élites olmecas. Este no fue un partido al azar. Fue lo mismo, haplogrupo visto en Cueva de Pujil, en tumbas mayas clásicas y entre mujeres indígenas modernas en Veracruz y Guatemala. Pero aquí está el giro. Estas secuencias no solo eran antiguas. Eran, casi idénticos a haplotipos indígenas vivos. Eso es un espejo genético de 3.000 años, sin apenas una mutación entre ellos. Sin divergencias importantes. Sin señales de disrupción. Esto no solo confirmó continuidad cultural. Expuso una ilusión científica porque durante años, los académicos asumieron que las grandes civilizaciones, como la olmeca, debieron surgir de otras partes. Por influencia. Por contacto. Por difusión. Pero este hallazgo demostró lo contrario. Estos no eran visitantes. Eran ancestros. ¿Aún más sorprendente? Las mutaciones exactas en estas muestras olmecas se agruparon estrechamente con las líneas maternas que se encuentran hoy en día en mujeres totonacas de Veracruz. E incluso entre algunos mayache ortí un círculo completo de sangre, intacto tras la conquista, el colapso y siglos de silencio. Y, sin embargo, esto nos lleva a un enigma más profundo. El haplogrupo A es solo una pieza del rompecabezas. Es antiguo, sí, pero no está solo. Porque hay un lugar donde el haplogrupo A echó raíces por primera vez. Un momento en que la primera mujer que lo portó cruzó hacia lo desconocido. Si este linaje es tan antiguo, ¿dónde comenzó realmente? Para rastrear ese comienzo, tenemos que dejar atrás los trópicos y seguir el ADN hasta el hielo. Mucho antes de que se alzaran las pirámides, un viaje genético cruzó tierras heladas hacia lo desconocido. Ante San Lorenzo. Ante cabezas colosales.
Ante la palabra Olmeca alguna vez existió, había una mujer caminando sobre un mundo de hielo. Su hijo llevó el primer eco de haplogrupo ano en Mesoamérica. Ni siquiera en lo que llamamos América, sino en un lugar ahora enterrado bajo el mar de Beringia, un puente de tierra que una vez conectó de Siberia a Alaska, expuesta durante el último máximo glacial, alrededor hace 18.000 años. Fue aquí, en este duro corredor de tundra, donde un pequeño grupo de humanos antiguos sobrevivió al aislamiento, aislados de Asia, pero aún no de América. Durante miles de años, esperaron. Generación tras generación. Sus mutaciones mitocondriales se ramificaron lentamente en los 5 linajes maternos fundadores del hemisferio occidental, haplogrupos A, B, C, D y X. Entonces hace unos 16.000 años, los glaciares comenzaron a derretirse. Las costas se desplazaron. Y los descendientes de aquellas madres beringianas comenzaron a desplazarse hacia el sur. No en oleadas, sino en hilos. Un hilo llegó a los Andes. Otro atravesó las grandes llanuras. Y otro se convertiría en línea olmeca, serpenteando a través de la costa del Golfo de México, dejando su huella en Cueva de Puyil, en San Lorenzo, en mujeres totonacas modernas. Esto no era una teoría. Era un mapa filogenético, construido a partir de miles de genomas secuenciados, con árboles de mutaciones que reflejaban la registro arqueológico y datos climáticos, una triple confirmación, arqueología, genética y ciencias de la Tierra, todas contando la misma historia. Y en esa historia, no hubo desvío de Egipto. Ningún salto repentino desde África. Ninguna flota olvidada de China. La línea de tiempo genética no se salta continentes. Se arrastra, lenta y fielmente, de Siberia a San Lorenzo. Entonces, ¿por qué lo dudamos alguna vez? ¿Por qué el mundo ignoró este rastro helado y dirigió su mirada hacia el mar? ¿Pero por qué algunas personas todavía creían que los olmecas vinieron del otro lado del océano? Porque a veces, un par de ojos puede engañar al mundo. En 1869, los ojos de un hombre convirtieron una escultura en una controversia mundial. Ese hombre era José Melgar y Serrano, un explorador mexicano. Se topó con un extraño monumento en la selva de Veracruz. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Enorme. Silencioso. Y mirándolo fijamente. Fue el primer descubrimiento registrado de un cabeza colosal olmeca, ahora llamado Monumento 1 en 3 zapotes. 10 pies de ancho. Con un peso de más de 20 toneladas. Y tallado con rasgos que, a Melgar, le parecieron sorprendentemente etíope. Publicó su observación en 1869, llamando a la estatua de tipo etíope, y así, se encendió una chispa. Esa chispa se convirtió en un incendio forestal. Por el década de 1970, la narrativa había evolucionado hacia algo mucho más amplio, mucho más politizado. Historiadores afrocéntricos como Iván Van Sertima popularizó la idea de que los africanos habían cruzado el Atlántico mucho antes que Colón, mucho antes que los mayas o los aztecas, y fundaron la civilización olmeca. ¿Su evidencia? Las cabezas. Narices anchas. Labios carnosos. Cejas pobladas. Talladas en piedra y congeladas en el misterio. Pero aquí está la contradicción, lo que parecía africano a los ojos del siglo XIX, no era africano en absoluto. El análisis forense moderno muestra que esas características coinciden con los cráneos de las poblaciones indígenas mesoamericanas, especialmente aquellos en Veracruz y Tabasco, rasgos que evolucionaron localmente. No importados. No prestados. Y ahora, el ADN lo sella. De San Lorenzo, de Loma del Zapote, de Cueva de Puyil, cada genoma analizado apunta a haplogrupos A, C y D, linajes fundadores de las Américas. No haplogrupo L. No cromosoma IE1B1A. No hay rastro de ascendencia africana precolombina. Las cabezas colosales no eran estatuas africanas. Eran retratos de gobernantes nativos,
reyes olmecas inmortalizados en piedra. Sin embargo, el mito persiste. En las aulas. En YouTube. En los videos de redes sociales vistos por millones. Porque la identidad es poderosa. Y a veces, la ausencia de historia escrita abre una puerta lo suficientemente amplia como para que cualquiera pueda entrar. Pero la historia no se construye por la apariencia de algo. Se construye por lo que lleva dentro. Pero hay otra capa en esta historia, un debate olvidado escondido en los huesos. No los huesos que secuenciamos, sino los que malinterpretamos. Y que usamos para crear una ilusión que perduró medio siglo. Antes del ADN, el cráneo era el mapa y engañó a una generación. En 1972, en lo profundo de los archivos antropológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Dr. Andrzej Wierzyński publicó un estudio que sacudió al mundo académico. Había medido los cráneos de sitios de enterramiento olmecas, cráneos tomados de Tlatilco, Monte Albán y La Venta. Usando análisis craneométrico, afirmó que 13,5% de estos cráneos mostraban rasgos de la raza negroide. Rostros anchos. Nariz redondeada. Pómulos prominentes. Para algunos, fue un gran avance, una prueba científica de que la élite olmeca podría haberse originado a partir de África Occidental, siglos antes de que Colón zarpara. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. ¿Esos cráneos? No tenían forma natural. Eran, alterado intencionalmente, parte de una profunda arraigada práctica mesoamericana de deformación craneal, que se hacía atando las cabezas de los bebés con tablas o telas durante meses, incluso años. ¿El resultado? Frentes aplanadas como tablillas divinas. Cráneos estirados en curvas sagradas. Y estructuras óseas completamente transformadas, no por la genética, sino por ritual. Entonces, cuando Wierzyński afirmó haber encontrado morfología extraña, lo que realmente encontró fue identidad cultural, grabado en el hueso por manos amorosas y deliberadas. Y ese no era el único defecto. Sus muestras carecían de control de ADN. No tenían verificación genética. Solo suposiciones visuales, filtradas a través de categorías raciales de mediados del siglo XX, muchos de los cuales ahora están obsoletos. Avanzando rápidamente hasta el siglo XXI, la era de la genómica antigua. Por 2018 se estaban revisando los mismos lugares de enterramiento. No con calibradores, sino con secuenciadores. Científicos de UNO y Harvard extraído de huesos de costillas, cuidadosamente protegido de la contaminación. Los resultados fueron inequívocos, haplogrupos A, C, de líneas maternas profundamente arraigadas en migración beringiana, no África. No hay rastros de haplogrupo L. No marcadores del cromosoma Y vinculado a linajes masculinos africanos. Los cráneos nos engañaron. Pero el genoma corrigió la mentira. Y aquí está el giro que dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados, algunos de los llamados cráneos de aspecto extraño. Habían los genomas nativos americanos más antiguos jamás encontrados en Mesoamérica. No forasteros, sino fundadores ancestrales. Pero ¿qué pasa si el verdadero impacto es que los olmecas nunca fueron extranjeros en absoluto? No forasteros. No visitantes. Sino ancestros, cuyos ecos nunca se desvanecieron del todo, simplemente evolucionaron. En los genes de un pueblo desaparecido, los científicos encontraron ecos de los mayas. En 2023, cuando los investigadores del sitio de la cueva de Puyil en Salsa, Tabasco se realizó un análisis genético de los restos antiguos recuperados allí, huesos que datan de entre 3000 a. Calle y 500 DC, surgió algo extraordinario. No fue una ruptura en la historia. Fue un puente. El ADN mitocondrial en esos restos, específicamente haplogrupos A2 y C1c, no se alineó con extraños distantes, sino con poblaciones mayas modernas desde el Yucatán península y las tierras altas de Guatemala. No vagamente. No posiblemente. Directamente. Línea por línea.
mutación por mutación. No se trataba solo de una ascendencia compartida. Era, continuidad, un hilo vivo del crepúsculo olmeca al corazón de civilización maya. Y las similitudes no eran solo genéticas. El rituales de deformación craneal vistos en los infantes olmecas, idénticos a los que se practicaban entre los antiguos mayas siglos después. ¿Costumbres funerarias? Casi indistinguibles, entierros flexionados, dientes con incrustaciones de jade, pintura funeraria de ocre rojo. Ecos no de imitación, sino de herencia. Las raíces lingüísticas, aunque se pierden en el sonido, dejaron huellas en glifos e iconografía compartidos, dioses serpiente, deidades del maíz, reyes jaguar. Y los arqueólogos comenzaron a preguntarse, ¿fueron los mayas influenciados por los olmecas? ¿O fueron ellos sus descendientes directos? Porque la genética sugiere algo más profundo que el contacto. No un mero intercambio o préstamo cultural, sino una evolución genética e ideológica lenta en toda la región. Y esta revelación derriba uno de los mayores mitos sobre los olmecas, que eran una cultura madre aislada, perdida y desaparecida. No. No se perdieron. Fueron absorbidos. Transformados. No desaparecieron, se integraron en las mismas civilizaciones que creíamos que los habían reemplazado. Y aquí es donde gira la cosa. Si los olmecas transmitieron su sangre, sus rituales, su base lingüística, si dieron forma a lo que hoy llamamos mayas. Entonces, ¿por qué desaparecieron de los libros de historia? Pero si los olmecas estaban conectados, ¿por qué desaparecieron? Porque a veces, una cultura no desaparece. Se muda de piel y entra en la historia con un nuevo nombre. ¿Qué sucede cuando una civilización no colapsa, sino que se convierte en algo nuevo? Por 400 a.C., los centros monumentales del poder olmeca, San Lorenzo, La Venta, Laguna de los Cerros, permaneció en silencio. Sin cataclismo. Sin guerra de extinción. Sin invasión extranjera. Solo silencio. Los arqueólogos pensaron al principio que se trataba de un colapso. Pero a medida que profundizaban las excavaciones, esa narrativa se desmoronaba. Porque la selva puede haberse tragado las ciudades, pero no a la gente. En los valles fluviales de los alrededores Veracruz y Tabasco el ADN revela una continuidad sorprendente, los mismos haplogrupos A, C1, D4, persisten, transformándose suavemente a través del tiempo. La región y el idioma. No borrado, reutilizado. Los símbolos que alguna vez fueron tallados en basalto en La Venta, como el jaguar, el dios del maíz y el bebé hombre jaguar, reaparecen en cerámica zapoteca, murales mayas y aún mexica códices, siglos después. El concepto olmeca de eje del mundo, un centro cósmico donde se conectan el cielo, la tierra y el inframundo, se vuelve central en los templos mayas y en la cosmología azteca. ¿Y el comercio? Sigue vigente. La obsidiana, el jade y la magnetita olmecas comienzan a aparecer no solo cerca del Golfo, sino en las profundidades del Valle de Oaxaca e incluso cerca de Principios Teotihuacán. La transformación no fue solo cultural. Fue biológico. Los estudios genómicos confirman sin reemplazo de población no hay ruptura genética. Lo que los españoles luego llamarían mexicas, siempre mantuvo vestigios de ascendencia olmeca. Incluso se conservan indicios lingüísticos. Algunos lingüistas argumentan que proto-mixtezoqueano, la lengua hipotética de la élite olmeca, puede haberse filtrado en la estructura de raíces de varias lenguas mesoamericanas posteriores, como un código fantasma que zumba bajo la gramática náhuatl y maya. La desaparición fue una ilusión, creada por lagunas en la escritura y por ojos coloniales ávidos de civilizaciones que encajaran en sus cronologías. Pero ahora, los huesos, la sangre, la arcilla, todos susurran la misma verdad. Los olmecas no cayeron. Ellos convertirse. Pero aún queda una pregunta, ¿podría haber un código aún más antiguo escondido en su sangre? Hemos rastreado a las madres de Mesoamérica, sus susurros mitocondriales nos guían a través del tiempo.
Pero la historia no la escriben solo las madres. La mitad de la historia aún duerme en los huesos de los padres olvidados. Conocemos a las madres, pero ¿qué pasa con los padres olvidados? Durante décadas, el genoma olmeca se contó a través de las voces de las mujeres, a través de ese diminuto código que solo portan las madres, transmitido de generación en generación, inalterado por el tiempo y el género. Es poderoso, sí, pero incompleto. Porque solo revela de dónde vinieron las madres, no quiénes fueron los padres. Y ese hueco, ese silencio, siempre ha invitado a los fantasmas. Durante años, los teóricos marginales se aferraron a una posibilidad, y si habían llegado hombres foráneos, marineros, comerciantes, exploradores, a la costa del Golfo hace miles de años. Si llegaron, se quedaron brevemente, tuvieron hijos y desaparecieron, su eco genético no aparecería en el código materno en absoluto. El ADN de las madres permanecería nativo, mientras que el linaje de los padres contaría una historia diferente. Por eso, en 2020, comenzó un nuevo proyecto, el Iniciativa de Secuenciación del Genoma Completo del INA, dirigido por genetistas de UNAM, Harvard y el Instituto Max Planck por primera vez. Miraron más allá del ADN mitocondrial, en lo profundo del cromosoma y genoma autosómico de principios restos olmecas y preolmecas de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Los resultados sorprendieron incluso a los escépticos. Las líneas masculinas, casi en su totalidad haplogrupo Q1A2, el marcador paterno que define la ascendencia de los nativos americanos, compartido con los primeros individuos Clovis, los antiguos patagones e incluso los mayas modernos. Había sin rastro de África E1B1A, no euroasiático R1B, no del este asiático O2. El genoma no mostró difusión. Mostró aislamiento profundo y adaptación. Pero aquí está el giro. Enterrado en una de las muestras degradadas de El Manatí, fechado aproximadamente 1600 AC, los investigadores detectaron algo inesperado, un variante basal rara del haplogrupo Q, más antiguo que cualquier otro encontrado en Centroamérica. Es una rama que se cree que se extinguió en Beringia, encima hace 17.000 años. Si eso es cierto, entonces parte del linaje paterno olmeca no solo descendió de los primeros americanos, era los primeros americanos. Una reliquia genética congelada en el tiempo, traída desde la edad de hielo hasta el corazón de la selva. Las madres nos dijeron de dónde vinieron los olmecas. Pero ahora, los padres podrían decirnos que tan atrás, su historia realmente continúa. Y si desciframos el resto, ¿qué más podrían revelar los olmecas? Durante siglos, miramos hacia afuera, África, Asia, la Atlántida, como si el poder de los olmecas viniera de algún otro lugar. Pero quizá el verdadero fracaso no fue científico, fue nuestra negativa a creer. Al final, el mayor impacto fue lo poco que creíamos en la brillantez indígena. Nos entrenaron, por libros de texto, por museos, por exploradores, para buscar la grandeza en huellas extranjeras. Al encontrarnos con las colosales cabezas de los olmecas, asumimos que fueron construidas por forasteros. Porque, tenía ser, verdad. Africanos, quizá. O asiáticos. Incluso atlantes perdidos. Cualquier cosa menos genio indígena. Pero ahora, con más de 48 genomas antiguos secuenciados de restos olmecas, mayas y premayas, de sitios como San Lorenzo, Cueva de Puyil, y el Manatí, el veredicto es irrefutable. 99,2% de ascendencia indígena, haplogrupos A, B, C, D y Q, todos líneas fundadoras de los nativos americanos. No hay L2A africana, ni R1A euroasiática, ni O1B del este de Asia. No hubo intrusión genética. Ningún proyecto extranjero. Y sin embargo, esta civilización, nacida en aislamiento, le dio al mundo escribiendo antes de Roma, pirámides antes de Giza, y un calendario que rastreaba a Venus con una precisión sorprendente. No se trata solo del ADN. Se trata de desmantelando un reflejo colonial, el que susurra,
debieron haber recibido ayuda. Los olmecas no tomaron prestado, inventado cabezas de basalto que pesan más de 40 toneladas, transportado 90 kilómetros sin ruedas, procesamiento de caucho 3.000 años antes de Goodyear. Iconografía que moldeó a los dioses de Teotihuacán, los mayas y los mexicas. Incluso el juego de pelota mesoamericano, con su pelota de goma sagrada y sus canchas de piedra, no se originó en las tierras bajas mayas, sino en centros ceremoniales olmecas como San Lorenzo y La Venta. ¿El verdadero giro? El mito no era que los olmecas vinieran de África o Asia. El mito era que no eran suficientes. Y ahora, la ciencia, no la especulación, restaura su legado. Pero un misterio aún acecha la jungla. ¿Qué secretos yacen enterrados en los huesos de los padres? A pesar de todos nuestros avances, enlaces mitocondriales, mapas maternos, cronologías continentales, una parte de la historia aún permanece sin resolver. La parte que los hombres llevaron. La parte que apenas hemos tocado. Respondimos a la pregunta materna. Ahora, perseguimos los linajes fantasmales. Conocemos a las madres. Hemos rastreado sus linajes a lo largo de miles de años, desde el gélido corredor de Beringia hasta la piedra selvática de San Lorenzo. ¿Pero los padres? Permanecen como un susurro en el genoma. Una sombra en las ruinas. Y ahora, los genetistas se dirigen hacia ese silencio, con herramientas más afiladas y preguntas más profundas. Al otro lado de Belice, Oaxaca, y este de Chiapas se están realizando nuevas excavaciones de refugios rocosos. Protegidos del calor, la humedad y el propio paso del tiempo, estos sitios pueden albergar ADN nuclear preservado diferente a todo lo que hemos recuperado antes. ADN que no es solo materno, sino genoma completo, ambas caras de la moneda de la ascendencia. ¿Por qué importa? Porque escondido dentro de la cromosoma Y, y dispersos por señales autosómicas, yacen rastros de lo que los científicos llaman poblaciones fantasma, pueblo antiguo sin descendientes vivos, sin nombre, sin registro. Excepto en la sangre de los que vinieron después. Ellos son ecos genéticos, no en los libros de texto, sino en los alelos. Ramas ocultas que podrían reescribir lo que creíamos saber sobre la migración, el comercio e incluso la diversidad interna de los olmecas. ¿Fueron los olmecas una cultura de origen único, o un tapiz tejido a partir de linajes olvidados que ni siquiera hemos clasificado? Una preimpresión de 2023 de la UNAM y Max Planck insinúa algo sorprendente, un componente no identificado en dos esqueletos masculinos de Mesoamérica temprana. No coincidía con las referencias mayas, mijes o zapotecas modernas. Así que ahora comienza la persecución. No por los titulares, sino por la verdad debajo de los datos. No por el pasado que imaginamos, sino por el que espera ser encontrado. Porque en algún lugar, muy por debajo de las raíces de Veracruz, un padre anciano aún espera hablar.